que podamos juntos, que podamos juntos meditar en la palabra del Señor. Y antes de empezar, oremos al Señor, oremos a nuestro Padre. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, por tus misericordias, por lo que tú haces con cada uno de nosotros, Señor, en la manera como obras, Señor, en tus juicios justos que haces, Padre. Gracias, porque todo lo haces bueno. Ayúdanos esta mañana a entender más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra y aplicarlo, Señor. Cuánta falta nos hace como creyentes aplicar tu palabra, tus verdades. Y necesitamos de ti, Señor. Necesitamos meditar más en ti en estos tiempos, a alentar más a otros hermanos, Señor, que están necesitando de ti. Guíanos, Señor, te lo pedimos. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Quítanos, Señor, quítanos el velo de nuestros ojos para que podamos entender de tu palabra, de tu misericordia, de tus justos juicios que tú haces, Padre, y privar nuestra boca, tapar nuestra boca de toda queja, Señor, llena de impiedad ante ti, y que nosotros veamos primeramente nuestro corazón, nuestras intenciones de nuestro Señor, de nuestro actuar, de nuestro caminar, y ayúdanos, bendito Padre. Examina también nuestro corazón, como dice tu palabra, ve si hay camino de perversidad y guíanos, Señor, guíanos, prívanos de hablar mal contra nuestro prójimo. Prívanos, ayúdanos, Señor, a que podamos poner un freno a nuestra lengua, de poder lastimarnos entre familias, entre hermanos, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, necesitamos crecer, necesitamos madurar como creyentes, Señor. Y gracias por las disciplinas que nos das, los problemas, las aflicciones que sin duda nos ayudan, bendito Padre, nos ayudan a reconocer que solamente en ti podemos tener el cambio que necesitamos, la vida que necesitamos, Señor, y el hogar que necesitamos. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Es un grato honor tenerles también a cada uno de ustedes. Y esta mañana hemos de estar compartiendo el Salmo 7. El Salmo 7. Como ustedes vean, vamos a hablar acerca de que Dios es un juez justo, y a lo largo de la serie que estamos teniendo acerca de Salmos, estamos aprendiendo bastante acerca de cómo nosotros debemos reaccionar en tiempos de opresión, en tiempos de depresión, en tiempos en aquellos que realmente son difíciles para cada uno de nosotros, ¿no? En tiempos de enfermedad, en tiempos de angustia, de persecución, en tiempos donde todo parece no estar en nuestra contra, y todo eso es parte de nuestra vida. Noten que aquí, si estudiamos cada salmo, también se convierte para nosotros en una forma en que nosotros también hemos de pasar todas estas pruebas, de algún modo. Todos vamos a pasar estas pruebas. Santiago ya nos advierte en las Escrituras que vamos a tener diferentes pruebas, diferentes grados de pruebas. Entonces, cada uno de los salmos nos está ayudando a nosotros a cómo enfrentar estos tiempos de prueba, de aflicción. Noten, hermanos, que la prueba no solamente es falta de dinero, la prueba también puede ser emocional, la prueba puede ser de diferentes maneras, y así estamos aprendiendo en las Escrituras. La prueba puede ser de diferentes maneras. Prueba también es cuando no llega una prueba a la familia, llega una prueba al hogar, cómo nosotros enfrentamos, cómo la madurez cristiana se hace presente, y todo eso es lo que estamos aprendiendo ahora en Salmos, que gracias a Dios tenemos este libro que nos enseña la palabra del Señor, que nos guía en cada momento. Y hoy día vamos a estar viendo entonces el Salmo 7, La próxima semana estaremos viendo el Salmo 8, ¿no? ¿Qué es el hombre? Vamos a estar viendo qué es el hombre, y también vamos a traer a colación todo lo que hemos aprendido también, todo lo que estamos aprendiendo. Voy a leer el Salmo 7 en extenso para que podamos comenzar nuestra reunión. Dice, Salmo 7, plegaria pidiendo vindicación. Sigaión de David,
que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he liberado al que sin causa era mi enemigo, persiga él, mi enemigo, mi alma, y alcáncela, huelle en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo. Selah. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a tu justicia, a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha hondado y en el hoyo que hizo caerá. Versículo 16. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Bendita sea la palabra del Señor. Bendito sea que el Señor nos ayuda, hermanos, nos ayuda a meditar en todo esto que estamos viendo. El Señor nos ayuda a tener paz, ¿no? Paz en nuestro corazón. Y este salmo nos va a ayudar a nosotros en varias cosas, hermanos. Nos va a ayudar a entender las pruebas, momentos sin duda difíciles que tenemos, y nos va a ayudar a nosotros a entender varios aspectos de la vida cristiana. Y realmente ruego al Señor que puedas entender de su palabra esta mañana, porque este salmo vamos a comenzar desde el versículo, vamos a ir viendo versículo a versículo esta mañana, versículo a versículo, y vamos a estar viendo varias cosas en el contexto también de nuestra vida, y vamos a estar aprendiendo esta mañana del ejemplo de David. Siempre soy partidario que si un pastor quiere poner un ejemplo, bien, que se limite a poner su ejemplo y ponga el ejemplo de las Escrituras. Creo que es mucho más eficaz, es mucho más eficaz. Y esta mañana, por eso, tomemos el ejemplo de David, cómo él ahora en esa injusticia va a clamar. Y este salmo es de David, no sabemos en qué momento ha escrito, no sabemos qué momento, qué circunstancia ha escrito este salmo. Sí hemos visto los anteriores, la persecución de Saúl, ¿no es cierto?, de Absalón, pero aquí no sabemos en qué momento ha escrito David este salmo. Sin duda, lo que podemos aquí observar es cómo también escribe Calvino en su comentario acerca de este salmo. Y aquí David, él expresa que su propio nombre, y sin figura, un acusador malvado que le había acusado falsamente de algún delito. Y eso es lo que está sufriendo aquí David. David está sufriendo la acusación de un hombre malvado. A saber, en el Salmo se nos dice de Cus el benjamita. Siempre somos pecadores, hermanos. Siempre somos pecadores, pero a menudo somos inocentes. Vamos a ver el contexto de esto. Sí sabemos que somos pecadores, necesitamos de Cristo, pero a menudo somos inocentes. Ahora, quiero que entiendan esta parte, que la inocencia no es estar sin pecado ante Dios, es simplemente ser inocente en asuntos particulares con otras personas. La inocencia es clara cuando somos los destinatarios
inmerecidos de la injusticia, lo que ocurre realmente con frecuencia, donde se encuentran también los pecadores. Ahora, todos vamos a experimentar o experimentamos injusticias personales, incluso cuando nuestra vida parece estar tan tranquila. Experimentamos todas esas injusticias en nuestra vida. Y David aquí enfrenta una amenaza en su vida. Miren, el versículo 1 y 2 hemos de leer, permítanme. Versículo 1 y 2 del Salmo 7. Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Entonces David enfrenta una amenaza en su vida. Aparentemente es Cus, un benjamita, que ya nos dice en la cabecera del Salmo, y se sintió abrumado por esa sensación de injusticia que está pasando ahora, y de hecho él no había hecho ningún agravio a Cus, y David era inocente. David era inocente, entonces estaba sufriendo el agravio de lo que había hecho Cus en la vida, o estaba haciendo en la vida de David. Ahora, circunstancias similares, hermanos, pueden o estar pasando, o haber pasado, o estar pasando también en nuestras vidas. Y si es así, el Señor te está mostrando ahora a través del salmista cuál es la mejor manera de responder a tales conflictos. ¿Cuál es la manera bíblica de que nosotros podamos responder a esas injusticias en la vida? En que nosotros somos inocentes. No quiere decir que eso es ausencia de pecado, simplemente que no tenemos parte, que simplemente que no estamos tranquilos en nuestra vida, pero ha llegado injusticia a nuestra vida, hay calumnias en nuestra vida. Entonces, ¿cómo nosotros actuar? Eso vamos a aprender a través de la vida de David. Por eso decíamos que tal vez has pasado o estás pasando circunstancias similares. Entonces, ¿cómo hacemos? Realmente, ¿cómo hacemos como cristianos? Entonces, a través de la vida del salmista, vamos a ver cuál es la mejor manera de responder a tales conflictos. Y David aquí en este salmo, nos sugiere al menos 3 pasos. Él nos sugiere 3 pasos para afrontar todos estos problemas. Los primeros vamos a encontrarlos ciertamente en los primeros versículos, es solicitar la liberación personal. Eso es lo que primero David hace, solicitar esa liberación personal. David ora, y David va a empezar a orar como alguien que no puede hacer frente al problema. Él realmente está confiando en Dios, versículo 1 y 2, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Entonces, lo primero que David hace es demostrar su confianza. David ora como alguien que no puede hacer frente al problema. Él reconoce que está indefenso frente a este problema, un gran conflicto, y él realmente confía en Dios. Y eso es lo que vemos en los primeros 2 versículos. Entonces, David lo que hace, refuerza su confianza con esa desesperada necesidad al describir las consecuencias de no tener al Señor para librarlo. Me desgarrarán cual león. Y él nos muestra lo desesperado que está. Y en nuestras mentes, hermanos, en nuestras mentes confiamos en el Señor, pero nos sentimos terriblemente desamparados y solos. ¿Has sentido eso? Sí, confiamos en el Señor, confiamos en nuestra mente, estamos confiando en el Señor, pero realmente nos sentimos terriblemente desamparados, nos sentimos solos. Entonces, ¿cómo hace David? Miren el versículo 1, Jehová, Dios mío, en ti he confiado, en ti he confiado. Es el primer salmo, y recordemos que aquí es el primer salmo en que David se dirige al Todopoderoso con 2 nombres unidos, con los nombres unidos, Jehová y Dios mío. Él
utiliza estos dos nombres y no se puede colocar palabras más adecuadas al comienzo de ningún acto de oración o alabanza, y estos nombres aquí muestran el fundamento de la confianza que expresa David: Jehová, Dios mío, Jehová mi Dios, y nos transmiten a nosotros un reconocimiento de las infinitas perfecciones de Dios y de sus pactos y su misericordiosa acción para con nosotros. Nos transmiten eso. Algunos han traducido la primera línea: me he refugiado en ti. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Otros traducen: oh Jehová, me he refugiado en ti. Y otro ha traducido: en ti busco refugio. En ti busco refugio. Jehová, Dios mío, en ti busco refugio. Un escritor, Alexander, da toda la fuerza, él va a dar toda la fuerza cuando lee, él escribe de esta manera: Jehová, Dios mío, en ti he confiado y sigo confiando. Es decir, David describe aquí un acto continuo de confianza en el Señor. No solamente que ha confiado a tiempo pasado, sino que sigue confiando. David va a expresar un acto continuo que él tiene. Y David noten, hermanos, que aquí David no se jacta de la confianza que constantemente abrigaba a él en sus aflicciones. Y vez tras vez hemos visto en los anteriores salmos que él siempre está confiando en el Señor, pero David no se jacta de la confianza que constantemente abriga en sus aflicciones. Él está en una prueba genuina y indudable de su fe. Él está en una prueba de su fe también ahora. Está siendo visitado por la adversidad y aún hermanos, y aún hemos de perseverar en abrigar también y ejercer la esperanza en Dios. Hemos de ejercer la esperanza. Las pruebas llegan para ejercer nuestra fe. Cuando llegan conflictos que nosotros catalogamos como fuertes o trágicos, ya sea individualmente o en familia, principalmente la prueba es para medir el grado de nuestra fe, instarnos a nosotros a perseverar, instarnos a nosotros a abrigar y esperar y ejercer la esperanza en Dios. Y eso es lo que debemos tener presente. Muchos nos derrumbamos en la prueba, nos desesperamos en la prueba, pero debemos entender que principalmente la prueba que nos viene es justamente para perseverar y abrigar y ejercer la esperanza en Dios. Y de este pasaje nosotros, a lo largo del Salmo 7, de este pasaje aprendemos que la puerta, esa puerta de misericordia, se cierra a nuestras oraciones si la llave de la fe no la abre para nosotros. Quiero que me entienda nuevamente. De este pasaje nosotros vamos a aprender que la puerta de la misericordia se cierra a nuestras oraciones si la llave de la fe no abre para nosotros. David pone a Jehová, dice: Jehová, mi Dios, Dios mío. Va a utilizar dos nombres juntos. Es el primer salmo en donde David utiliza dos nombres del Señor, expresando su confianza en él. Entonces, utiliza estos dos nombres como baluarte, un baluarte de él, ante él, que derrota las olas de esas tentaciones para que no abrumen su fe. Cuando vienen las pruebas, ya vienen a nuestras cabezas inmediatamente escapar o hacer algo. Vienen las pruebas, ya entonces la mejor solución que el hombre hace es escapar. Pero aquí lo que hace David, lo que está haciendo David en este pasaje, nosotros aprendemos que él pone a Jehová, a su Dios, como baluarte para ahuyentar todas esas tentaciones que abruman su fe y él pueda seguir firme en su fe. Nada es más seguro, hermanos, nada es más seguro que la suficiencia total de Dios. Nada es más seguro. Nada causa tanto alivio al hombre que él pueda estar pendiente y él pueda estar esperanzado en la suficiencia total de Dios. Nada tiene mayor poder que eso, que Dios es suficiente, Cristo es suficiente.
Nada es más seguro que el poder sustentador para todos los que confían solo en Dios. Cristo es suficiente, no hay nada más. Alguien dijo que esta es nuestra almohada, es la almohada del creyente, que Cristo es suficiente. En conflictos, en situaciones tan difíciles. Entonces, David puede decir confiadamente, Señor, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, y líbrame. Los perseguidores tienen varios métodos para desgastar a los santos. Y eso es lo que he visto. Y eso es lo que vemos a través de la vida de David. Y eso es también lo que vemos a través, y lo has visto, lo has comprobado a lo largo de tu vida. Los perseguidores tienen varios métodos para desgastar a los santos. A veces llamas a lo largo de la historia, a veces fuego, hogueras, bestias salvajes, orcas, la espada, incluso la cárcel. Pero un arma universal contra los hijos de Dios, contra los amigos de la verdad, que utilizan realmente los malvados, es la lengua. Es la lengua. Con el desprecio, con la maldición, la burla, la tergiversación, la calumnia, muchas veces el pueblo de Dios es agraviado, es angustiado y es abatido. Es abatido. Los creyentes de todas las épocas entonces han sido perseguidos de esta manera. Han sido perseguidos de esta manera. Y el rey de los santos, lo menciona como uno de los ingredientes más antiguos y más amargos de su copa de dolores. Y así fue también con el Señor. Entonces, por esta causa, la lengua se formulan falsas acusaciones contra el gobierno, a veces contra, y lo que hemos visto a lo largo de la historia, sucedió contra Nehemías, contra Jeremías, contra Cristo, contra Pablo, y aquí tenemos contra David. Y este salmo nos presenta contra David, pero Dios puede salvar y librar, y si confiamos en Él, seguramente lo hará. Aunque nuestros enemigos puedan ser, hermanos, muy numerosos, y es lo que vemos aquí. David habla de esa parte, aunque los enemigos puedan ser numerosos, como en el caso aquí de David, y son liderados por un hombre que tiene poder y malicia, entonces podemos confiar en el Señor. Señor, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Y eso es lo que David está haciendo. Ahora, miren el versículo 2. Versículo 2, no sea que desgarren mi alma, cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Este versículo, el versículo 2, parece señalar a Saúl de forma muy vaga. Aunque no está en el Salmo, pero si vemos algunos versículos, pero parece señalar de forma muy vaga a Saúl en la plenitud de su poder, cuando Saúl estaba en la plenitud de su poder como el enemigo, ese enemigo más formidable que tenía David. Ahora, veamos Proverbios 19:12. Ve conmigo. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Si vemos otro Proverbios, el capítulo 20, el versículo 2, Proverbios capítulo 20, versículo 2, dice, como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que enfurece peca contra sí mismo. Entonces, la ira del rey, que nos muestra aquí, la ira del rey es como el rugido de un león, dice, y el terror de un rey es como el rugido de un león. Pero Proverbios 21:1, ahora miren lo que dice ahí, Proverbios 21:1, dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Sí, el león puede rugir, el enemigo puede rugir, pero, versículo 21, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina.
Qué maravilloso salmo que traen los otros proverbios, que nos trae también esperanza. Desgarrar el alma es destruir a la persona. Cuando David dice, no sea que desgarren mi alma cual león, y desgarrar el alma es destruir a la persona, destruir la vida, es matarla. De los enemigos de su pueblo no hay entonces garantía de liberación, sino aquí David solo clama a Dios, y en Dios solamente Dios puede dar socorro. Solamente Dios puede dar socorro. Alguien dijo, es la gloria de Dios ayudar a los desamparados. Y tiene mucha razón. Dios siempre está presto con su pueblo. Ahora, miren el versículo 3 y 5, cómo David va a armar toda esta parte. Versículo 3 y 5 del Salmo capítulo 7. Jehová dice, vamos a leer, permítanme, versículo 3 y 5. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago a los que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. David argumenta que es inocente. Eso es lo primero que está haciendo. David argumenta que es inocente en relación a sus opresores al presentar él sus acciones ahora delante de Dios y ante Dios, y invita, lo que David está haciendo, va a invitar al justo juicio de Dios sobre sí mismo. David va a invitar ese justo juicio de Dios sobre sí mismo. De hecho, si su enemigo tiene razón en las falsas acusaciones, si su enemigo tiene razón en lo que está acusando a David, dice que pisotee mi vida en la tierra, que me pisotee, que él me aplaste, que pise mi vida, destroce, me mate. David no traicionó ni hirió al que estaba en paz con él, es decir, al que antes era su amigo, y aquí se refiere a Cus, el benjamita, y no tenía nada de qué arrepentirse. David no tenía nada de qué arrepentirse. David puede legítimamente invocar a Dios de manera honesta, de manera justificada, para que lo vindique y derroque a su enemigo. Entonces, cuando nos enfrentamos, hermanos, a una injusticia implacable, cuando nos enfrentamos a esta justicia implacable, nosotros también podemos aclamar al Señor. El bien por el mal siempre ha sido la doctrina de los hombres buenos. ¿Me entiende? El bien por el mal siempre ha sido la doctrina de los buenos. Y el versículo 4, el sentido entonces es, si soy el hombre culpable, pudiéramos ver esa parte como si David dijera, si soy el hombre culpable que dicen que soy, si no soy valiente ni siquiera con mis peores enemigos, entonces, versículo 5, persiga el enemigo mi alma y la alcance, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. David está seguro en el Señor. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Ahora, miren la segunda petición ahora. Hemos visto, lo primero es la petición de liberación que hace David. Luego David, desde el versículo 6 al 16, va a hacer una segunda petición, una petición de justicia en la tierra. Él va a invocar a un Dios justo, un justo juez, un juez que es justo. Él va a invocar a él, es una petición de justicia en la tierra, desde el versículo 6 al versículo 16. Vamos a leer para que podamos entender. Dice, levántate, oh Jehová, versículo 6, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios.
que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Entonces David está invocando la justicia de Dios. Él está invocando la justicia de Dios. Es una petición de justicia en la tierra. David ora para que Dios se levante con ira contra sus enemigos y vindique a su siervo. Eso es lo que vemos de los versículos 6 al 8. Pero nuestra causa no avanza bien simplemente porque sea en su mayor parte justa, sino cuando el Señor justo, que ama la justicia, Él la emprende por nosotros. Eso es lo que hace David, invocar al justo. A Él debemos acudir nosotros con humildad. Debemos acudir a Él con humildad. No solamente un instante, sino en cada momento. Contra Dios hemos pecado, hermanos, gravemente. Contra Dios pecamos gravemente. Y Él se sirve de nuestros enemigos muchas veces para azotarnos. Nos la merecemos todo lo que nos está aconteciendo. Dios es justo juez, Dios es un justo juez. Y decir que Dios es justo o que la justicia de Dios es un hecho, es decir, que hay integridad y rectitud en Dios. Hay integridad en Dios. Ahora, veamos el Salmo 89. Si me puedes acompañar en Salmo 89. Vamos a ver el versículo 14. Dice así: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. El Salmo 97, vayamos ahora al Salmo 97. Veamos el versículo 2. Dice así: nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia, nuevamente, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio. Entonces, justicia y juicio son indudables el uno al otro. Son indistinguibles aquí el uno al otro. Ahora, Thomas Watson, en su libro Tratado de Teología, él escribe lo siguiente acerca de la justicia de Dios. Él dice: la justicia consiste en dar a cada cual lo que le es debido. Y la justicia de Dios es la rectitud de su naturaleza que le lleva a hacer lo que es justo y equitativo. Él dará al hombre según sus obras. David sabe bien a quién está invocando. Él sabe bien. Decir que Dios es justo es decir que Él es equitativo, que es moralmente correcto. Y en Ezequiel capítulo 18, verso 25, aquí en este pasaje de Ezequiel 18, 25, es Dios reprendiendo a Israel. Y la expresión ahí, veamos Ezequiel, ve conmigo a Ezequiel un momento. Vamos a estar viendo el capítulo 18, el versículo 25. Mire cómo el Señor reprende ahora a Israel. Y si dijereis: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? ¿No son vuestros caminos torcidos? Ahora, es Dios, ese Dios equitativo, moralmente recto, reprendiendo ahora a Israel, y la expresión aquí, torcido, que vemos en este pasaje, significa injusticia. Injusticia. Entonces, injusticia e iniquidad son la misma palabra, son la misma palabra. La persona inicua es moralmente no recta, es torcida. Cuando Dios juzga al hombre, trae justicia a la vida de ese hombre. Él aplica justicia a la situación moral del hombre. Y si los caminos del hombre son rectos, la justicia le favorece. Pero si los caminos del hombre no son rectos, por supuesto que Dios va a sentenciar al hombre.
David sabe el carácter justo de Dios. Él ha hablado de esa manera. Él dice en el versículo 4, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he liberado al que sin causa era mi enemigo, persiga él, mi enemigo, mi alma, y alcance, huelle en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo. Sabe que Dios va a juzgar rectamente, que Dios va a juzgar rectamente, que Él es equitativo y es moralmente recto. Y Él está invocando, a veces, hermanos, a veces nosotros fácilmente decimos, ¿no? Señor, júzgame o trae justicia a mi vida. Pero ten en cuenta que si no eres recto, si estás invocando al Dios de justicia, Él va a juzgar rectamente. Él va a juzgar. Entonces, cuando Dios juzga al hombre, trae justicia a la vida de este hombre. Él va a aplicar la justicia moralmente del hombre. El juicio debe comenzar por la casa de Dios. Si los caminos del hombre son rectos, entonces la justicia le va a favorecer. Pero si los caminos del hombre no son rectos, por supuesto, entonces que Dios va a sentenciar al hombre. Va a sentenciar al hombre. Por eso David habla, si he dado mal pago, él está consciente que no ha hecho nada malo contra este hombre. Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he liberado al que sin causa era mi enemigo. La justicia no es algo que Dios tiene. La justicia es algo que Dios es. Así como Dios es amor, Dios también es justicia. La justicia no es algo que Dios tiene. La justicia es algo que Dios es. El juez de toda la tierra ahora es correcto, es moralmente correcto, aunque por un tiempo parecería que se quede quieto como quien duerme, a su debido tiempo él despertará y hará la obra de retribución. Y cuando Dios debe hacer ese trabajo, entonces David ahora dice, versículo 7, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar, dice, en lo alto, en lo alto. El llamado a Dios aquí en el versículo 7 que hace David, el llamado a Dios aquí en el versículo 7 es una petición para que Él como juez de la tierra vuelva a ocupar el asiento del cual, según una figura audaz, sea, por decirlo así, es judicial, es judicial. En otras palabras, David ora también aquí para poner fin a la maldad de sus enemigos. Él está invocando a este Dios justo para poner fin a la maldad de sus enemigos, de estos impíos, y él va a establecer el justo juicio. Miren lo que dice, ¿no? En el versículo 9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. David también entonces aquí en esta parte nos recuerda que Dios prueba el corazón y la mente, porque salva a los rectos de corazón. ¿Por qué debería hacer Dios esto? Es la pregunta. Bien, él es un juez justo. Él es un juez justo, que ya está enojado. Él ya está enojado con los impíos todos los días y que ya ha preparado los medios para su juicio. Él es justo juez. El incrédulo puede pensar que nada le acontece en su vida, más bien todo me está saliendo bien. Quizás, incrédulo, sea por algún creyente que tienes al lado. Nada más. Nada más. Pero lo que nos dice en el Salmo 7, nos dice que Dios es un justo juez que ya está enojado con el impío.
¿Mm? Vamos a ver eso. Dice, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Bien, es un Dios justo que ya está enojado con los impíos todos los días y que ya ha preparado los medios para sus juicios, y eso nos indica el versículo 11 al 13. Pero, ¿por qué no más temprano que tarde? Alguien se puede preguntar. ¿Por qué no más temprano que tarde? En cualquier caso, hermanos, en cualquier caso, los malvados corren un gran peligro, aunque solo sea porque la maldad rebota sobre sí misma, por así decirlo, su angustia va a volver sobre su propia cabeza. Versículo 14 al 16. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Qué maravilloso. Su angustia va a volver sobre su propia cabeza. Entonces su iniquidad va a rebotar sobre sí misma. O como decimos, lo que se da la vuelta. Él ha concebido iniquidad, pero todo se va a dar vuelta, nos dice, todo se va a dar vuelta. Aquí el impío concibió maldad, pero se preñó de iniquidad y dio a luz engaño, pozo acabado. Lo que estaba pensando hacer, entonces vuelve a él. Él ha cavado su propio pozo y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. O como decimos, ¿no es cierto? Lo que se da vuelta. Dios dice, no se engañen, realmente no se engañen, no se burlen de Dios, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Recuerdan? Gálatas capítulo 6 nos habla, no se burlen de Dios, no se engañen, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, David en el versículo 17 va a hacer la tercera petición, una tercera petición. El paso final de cómo David ahora está saliendo de todo. Primero hemos visto que uno de los primeros pasos era solicitar a Dios la liberación personal. Y el segundo paso hemos visto que él hace una petición de justicia a la tierra, invoca a este Dios juez justo. Y la tercera petición que hace David en el versículo 17 es el paso final, ese es el compromiso de adorar al Señor según su justicia. Adorar es el compromiso de adorar a Dios según su justicia. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Hermanos, la justicia de Dios no tiene límites. Los verdaderamente hijos de Dios no limitan su alabanza al Señor. No limitan su alabanza. Es decir, alabamos al Señor cualquiera sea nuestra situación. ¿Está usted pasando conflictos? Alabe al Señor. ¿Usted tiene problemas en casa? Alabe al Señor. ¿Tiene problemas con el cónyuge? Alabe al Señor. ¿Tiene problemas con los enemigos? ¿Tiene problemas con afuera de su casa? Alabe al Señor. La justicia de Dios no tiene límites. Los verdaderamente hijos de Dios no limitan la alabanza al Señor. Quizás la prueba va porque hemos olvidado nuestro deber. Y el Señor debe afligirnos para que nosotros cumplamos nuestro deber de alabaré al Señor. Y eso está impregnado en todos los salmos, alabaré al Señor en todo momento, ¿no es cierto? De mañana me presentaré, ¿recuerdan el salmo? De mañana me presentaré, de madrugada me presentaré ante ti, oraré, clamaré. Olvidamos nuestros deberes. Por eso, como decíamos, no en este tiempo, sino en mucho tiempo, olvídese de Dios y usted va a pagar las consecuencias. Y este es el primer lugar en los salmos, es el primer lugar en los salmos donde encontramos
a Jehová llamado el Altísimo. Es el primer salmo donde se menciona a Jehová como el Altísimo. Dios es el Altísimo en su gloriosa naturaleza, en su consejo y su gobierno. Él es el Altísimo. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. No hay nadie con Él. No hay nadie a su lado. Él está solo en todos y a través de todos, pero Él está sobre todo. Y bendito, hermanos, bendito sea Dios para siempre. Él está sobre todo. El paso final aquí lo que hace David es el compromiso de adorar al Señor según su justicia. Y es posible que haya notado que no hay una lista, aquí no hay una lista de medidas prácticas que debemos tomar. Sabemos que David tuvo que correr por su vida. Él tuvo que escapar por su vida. El punto es que necesitaba una solución definitiva. Entonces pone su propia paz interior con Dios. Él va a buscar la paz interior con Dios mientras él estaba enfrentando su problema más allá de su propia resolución. Entonces, como su propia seguridad externa, que al fin va a llegar con su exilio hasta que muere su enemigo. Entonces, no puedes ver la solución a tus problemas, no tienes la menor idea de lo que hará Dios, pero por la fe, entonces podemos ver nosotros lo invisible, ¿cierto? Es lo que nos dicen las Escrituras. Por la fe ve lo invisible, eso es lo que David hace también, por la fe él ve lo invisible. David tiene aquí un Salvador, y allí, en su Salvador, está su paz. En Cristo está el gozo de todo cristiano. Qué maravillosos son las palabras de Pablo cuando él expresa en Cristo. Y eso trae tanta consolación a la vida del creyente. En Cristo. Eso es el gozo de todo cristiano, estar en Cristo. Aunque ahora no lo vemos, creyendo, dice, os regocijáis con un gozo inefable y lleno de gloria. Ahora no lo vemos, pero nos regocijamos. Y aquí, hermanos, para terminar, podemos observar ciertas doctrinas y ciertas prácticas para nuestra vida. Primero, es correcto, hermanos, convertir cada acontecimiento de la vida en una ocasión de devoción. Cada cosa que te sucede, cada acontecimiento en tu vida, alegre o triste, estés sufriendo, estés padeciendo, estés angustiado, estés en aflicción. Entonces es correcto, hermanos, convertir cada acontecimiento de nuestra vida en una ocasión de devoción, de meditar en nuestro Señor. Y en la devoción es bueno usar entonces estos diversos nombres y títulos bíblicos de Dios, como en el versículo 1, que nos dice en el Salmo 7, ¿no es cierto? Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen. Jehová, Dios mío. O en el versículo 3, Jehová, Dios mío, yo he hecho esto, si he hecho esto, entonces nuevamente invoca al Señor. En el versículo 11, Dios es juez justo. Y en el versículo 17, David nuevamente expresa, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. En la devoción es bueno usar los diversos nombres y los títulos bíblicos de Dios. Todos son adecuados para fortalecer nuestra fe. Jehová Jireh, mi escudo, mi fortaleza, Jehová Nisi. Todos esos títulos bíblicos de Dios, todos son buenos para fortalecer nuestra fe. Entonces, pero también cuando invocamos al Señor, hermanos, cuidémonos de la falta de reverencia. Cuidémonos de la falta de reverencia. Incluso bajo las angustias más peores, esas angustias graves en nuestras vidas, las calumnias, debemos mantener la moderación.
esa moderación encaminada y ejemplificada de forma ecuánime de David, aprendamos de David. Que tu boca calle. Ora al Señor. Hermanos, a lo largo de la historia, ¿cuánto daño ha hecho la lengua? No solamente ante gobiernos, sino en familias, entre hermanos, entre cónyuges, ante la prueba, por eso bajo las angustias más graves que podamos tener, las calumnias, debemos mantener la moderación. Siga el ejemplo de David. Siga su ejemplo. Recurra a Dios. Recurra a Dios. Es una gran bendición tener tanta fe. Es una gran bendición. A muchos el Señor ha dotado de este don de fe, ¿no es cierto? Hay personas que están pasando enormes circunstancias, pero son las personas que más te animan. Es porque el Señor les ha dotado también de fe. La fe no es suya, ese es el don de Dios. Y es una gran bendición tener tanta fe como para poder decir con sinceridad, Dios mío, usted sabe ahora la medida de su fe en el momento de prueba. En el momento de prueba, ¿a quién recurre? ¿O qué hace en el momento de prueba? ¿Cuáles los primeros pasos que usted hace frente a la aflicción y a la adversidad? Sin duda le van a demostrar a usted el grado de fe que tiene. Si lo primero en su angustia, en su aflicción, es decir, Dios mío, Jehová, Dios mío, recurre al Señor, entonces es un gran privilegio tener tanta fe como para decir con sinceridad en el momento de prueba, Dios mío. Y esta es una prueba genuina, indudable de nuestra fe. Cuando nosotros siendo visitados por la adversidad, nosotros sin embargo perseveramos en abrigar y ejercer la esperanza en Dios. Abrigamos esa esperanza. No tengo otro camino. Dios es el que salva. Dios me liberará. Y nosotros perseveramos en Él. En las temporadas, hermanos, en las temporadas más oscuras, la fe considera a Dios como su refugio. Es como el salmista dice en el primer versículo, ¿no es cierto? Jehová, Dios mío, en ti he confiado. O como otros traducen, Jehová, mi Dios, tú eres mi refugio. Por eso decimos que en las temporadas más oscuras, como iglesia, como familia, como individuos, como nación, la fe considera a Dios como un refugio y una defensa segura. Siempre correrá el justo a Dios. Siempre los siervos afligidos van a correr a Dios en la hora de su mayor dificultad. La persecución, hermanos, no es novedad. La persecución no es novedad. Y eso debemos tener en cuenta. Es como también en algún momento decíamos, ¿no? Y hablábamos de Martín Lutero. La persecución, entonces, no es novedad. Martín Lutero, en su comentario acerca de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 17, él dice lo siguiente, cuando en el versículo de 2 Timoteo dice, y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No te lamentes cuando padezcas. Cuídate y sigue siendo un cristiano justo. Cumple con fidelidad, escribe Martín Lutero, cumple con fidelidad y celo tu vocación. Seas pastor, seas burgués, aristócrata o campesino. Deja con gusto el diablo buscar un árbol del que pueda hacerte una cruz. Deja al mundo prepararte azote. Tienes que contar con esto, aunque las autoridades hayan prometido defenderte, porque las autoridades, por muy buenas y atentas que sean, nunca pueden guardarte ni ampararte del diablo y de todo mal. Solo Cristo. Solo Cristo. La salvación, entonces, la salvación y la liberación
de los más pequeños o mayores enemigos debe buscarse y esperarse solo en Dios. Solo en Dios. Los peligros de la iglesia son cada vez mayores, pero invocar a Dios nos llevará, hermanos, a un refugio seguro. Dios es nuestro refugio, es nuestro amparo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué descanso hay en esas palabras. Es correcto someternos al gobierno de Dios, como el juez justo de toda la tierra. Ponte un candado a tu boca cuando veas que hay injusticia y digas, no digas que Dios no me ve o Dios no me escucha. Ponte un candado. Mucho de lo que estás sufriendo puede ser producto de tu pecado, de tu desobediencia ante Dios. Dios es un Dios justo. No traigas a tu vida más iniquidad, más juicio, invocando la justicia de Dios. Y contra las calumnias, nuestro refugio es el testimonio de nuestras conciencias. Contra los que los calumnian, y este también es un salmo de la iglesia, es un salmo personal, que lo hago muy personal, contra las calumnias, contra los que nos acusan falsamente. Entonces nuestro regocijo es el testimonio de nuestra conciencia. La doctrina de hacer bien por mal a los enemigos, a los que nos angustian, es tan antigua como la verdadera piedad fue practicada también por David. Y hermanos, en todas nuestras pruebas entonces, miremos al Salvador. Solo Él es perfecto en justicia, pero nadie jamás calumniado y odiado como Él, que vivió, que murió, haciendo el bien a sus enemigos y orando por ellos, varón de dolores, experimentado en quebranto. Nunca nos equivocamos, hermanos. Hermanos, nunca nos equivocamos al mirar a Jesús. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro precepto, nuestra fuerza, nuestra sabiduría y justicia nuestra. Aprende a descansar en el Señor. Y aprende también a poner un candado a tu boca. Es como David dice, ¿no? Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he liberado al que sin causa era mi enemigo. Acude a Dios en todo momento. Que el Señor nos haya hecho ver también en este salmo la buena práctica de la vida cristiana en tiempos de injusticia. Que tengamos en cuenta también que cuando clamamos e invocamos al Dios de justicia, la justicia debe empezar por la casa de Dios. Él va a obrar correctamente. Si estás andando correctamente, entonces la justicia te favorece. Si no estás andando correctamente, entonces la justicia viene a tu vida y Él va a obrar justamente. Que el Señor nos ayude. Que oremos también por los hermanos que necesitan. Oremos por aquellos hermanos que necesitan de Dios, de su palabra. No descuides a Dios en cada aspecto de tu vida, de cada aflicción. Pon un candado a tu lengua y acude a Dios, espera en Dios, ora en Dios, aguarda en Él. Él es nuestro refugio. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por las pruebas, porque nos hacen redirigir nuestra mirada, porque a veces muy cegadamente pensamos, Señor, de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a nuestro estándar, que nosotros estamos haciendo bien. Y miramos a los demás y detestamos y hacemos de nuestra vida el estándar para que otros caminen conforme a lo que nosotros pensamos. Pero gracias Dios, porque llega el momento de prueba para hacernos ver, Señor, que nuestra vida no es nuestro único estándar, que nuestro estándar de justicia, nuestro precepto eres tú, Señor. Gracias, Padre, porque los conflictos nos ayudan a reconocer, Señor, en dónde está nuestra fe y nos hacen ver a nosotros, Señor, el grado de nuestra fe. Gracias, Padre, por todo esto. Y oro por aquellos hermanos, Señor, que injustamente están padeciendo, injustamente están siendo calumniados, injustamente están siendo afligidos. Que tú puedas ayudarlos, liberarlos también. Dale, Señor, la fuerza que necesitan, la esperanza que necesitan.
Ayúdales a entender los tiempos, Señor. Y gracias por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros. Bendice a cada pastor que habla de tu palabra, que pone a tu palabra como estándar, que es tu palabra nuestra única regla de fe y de conducta. Ayúdalo, Señor. Guíale también. Prospéralo. Y en este tiempo, Señor, dale lo que él necesita, del alimento físico, el espiritual, lo que necesita para continuar tu obra, Señor. Gracias por lo que nos das y aquello que no nos das. Tu nombre sea bendito, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén.